Muchísimas gracias, mi hermano. Amados hermanos, pasa a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? ¿Seguros? Avisen el azúcar otra vez, hermanos. ¿Están cansados? Resulta que nada más me canso yo, hermanos. No podemos mentir, estamos en la casa de Dios, hermanos, El cuerpo se desgasta, dice la Escritura, pero el espíritu a la verdad. Esa es la idea, mis amados hermanos. Ocupen sus lugares, mis hermanos. Como siempre, es grato poder estar en este sitio, hermanos. Poder alzar la voz, hermanos, y así como cantamos a Dios, pues bueno, Dios canta para nosotros también, ¿no? Y es importante estoy cierto que nuestro Dios ha estado atento a nuestras alabanzas. Ahora es importante que nosotros estemos atentos, a las alabanzas de Dios. Yo sé, mis amados hermanos, en el tiempo antiguo, el pueblo, mis amados hermanos, fue guiado cuando salió de Egipto por Moisés. ¿Recuerdan, mis hermanos? Bueno, Moisés, y después ¿quién los guía, hermanos? Josué y Caleb. Y bueno, Caleb lo ayudaba, pero Josué se queda con la encomienda de guiar al pueblo, hermanos. Y después de él, mis amados hermanos, aparecen jueces. El pueblo pide reyes, también les da reyes, hermanos, unos no tan buenos, ¿verdad? Pero bueno, Dios les concede la guía de los reyes. Pero va pasando el tiempo, ¿no? Los profetas y los sacerdotes guiaban al pueblo de una manera increíble. Posteriormente viene, mis hermanos, el maestro de maestros, Jesucristo, a guiar al pueblo, a dejar enseñanzas maravillosas. Le siguieron los apóstoles. Hoy ustedes se van a tener que conformar conmigo, mis hermanos. Es lo que hay, como dicen por ahí. Pero no por ello quiere decir que no podamos aprender cosas grandes y maravillosas. Yo no sé si han entendido y han ido viendo, mis hermanos, como la secuencia que hemos traído desde en la mañana con las temáticas que hemos ido abordando, ¿verdad? Hablamos de trabajo en equipo, hablamos de hacer equipos de trabajo, pero sobre todo ejercer liderazgo y esencialmente en nuestro hogar, hermanos, ¿no? Que es algo importante porque ya vimos que si no hay un líder que guíe nuestro hogar, pues puede ser que nuestro equipo se venga abajo. Hoy vamos a hablar, mis amados hermanos, hablando de esto y cómo se conforman estos equipos maravillosos. Vamos a hablar, hermanos, de la pareja como la parte esencial de la familia. Esto es, mis amados hermanos, para que nosotros podamos entender que existe, hermanos, una familia, pues lo primero que debe ocurrir, ¿verdad?, es que exista una pareja. Claro que en estos días, como yo les he dicho, y yo ponía el ejemplo en la mañana, como nosotros hacemos todo lo opuesto a lo que Dios nos dice, hermanos, pues hoy ya no hay familias con parejas, porque como dicen por ahí, han pasado cosas, ¿no? Y esas cosas han hecho que la familia se vaya rompiendo su estructura. Y obviamente ahora adecuarnos a las dinámicas de las nuevas familias. Algunas familias compuestas, algunas familias donde pues nada más hay un líder y ese líder es el todólogo, ¿no? Es el papá, es la mamá, es el todo ha tenido que cumplir. Y son detalles que son importantes. Pero sobre todo para quienes van a iniciar una familia, quienes la tenemos de manera tradicional y quienes en algún momento la tuvimos o quizá tengamos una situación crítica, es importante ver este punto, mis amados hermanos, porque hoy yo quiero platicar con ustedes respecto, mis amados hermanos, a este punto de la familia. Yo les decía, mis hermanos, en la mañana, que a veces hablamos, hermanos, y hablamos no tan bien de la familia y no tan bien de las parejas, porque muchas veces, hermanos, y esto es importante decirlo, sobre todo, esencialmente, y lo digo con respeto, nuestras hermanas, porque habitualmente las mujeres siempre hacen referencia de algo muy particular de los hombres. Dicen, es que todos los hombres son, ya ven cómo sí, hermanas, ay, todos los hombres son iguales. Y cuando eso sucede le digo, no, vemos otros peores, O sea, hay algunos que todavía le ponen el plus. Pero dentro de ello, mis amados hermanos, cuando alguien me dice, todos los hombres son iguales, yo le digo, ay, ¿cómo te explico, amiga? Que tienes que ir viendo cuáles son los esquemas que estás repitiendo. Porque si todos los hombres con los que has andado te han salido iguales, el problema no son los hombres. El problema es el tipo de hombre que estás buscando, ¿no? ¿Por qué razón coincides con ese tipo de hombre? ¿Qué es lo que pasa? El Evangelio de San Mateo, mis amados hermanos, vamos a ver, para mis hermanos pues está en la pantalla, pero pues quienes acostumbremos a buscarlo, mis hermanos, pues vamos a centrarnos. El Evangelio de San Mateo, capítulo 19, hermanos, sucedió algo muy interesante con los apóstoles y quiero traerlo a colación de lo que acabo de decir. San Mateo capítulo 19, el verso es 5, dice de la siguiente manera, hermanos:
¿Cómo se forma la familia, hermanos? ¿Cómo nace la familia? Hace ratito, ¿se acuerdan que yo les dije, e incluso mencioné a un autor que se llamaba Lauro Estrada? Y yo les dije que la familia, mis amados hermanos, desde el concepto que maneja este autor, era ¿qué cosa? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿No? ¿Que era la parte más pequeña de la sociedad, la familia? ¿Cómo? Como la célula, lo más pequeñito. Y de esa célula se junta otra y otra y otra y otra y otra y hacemos la sociedad. Nuestro Señor Jesucristo mencionó lo siguiente, está en Mateo 5:19, dice así, perdón, 19:5. Y dijo, por tanto, no por tonto, hermanos, porque muchos lo entienden así. Por tonto el hombre dejará a su padre y a su madre. Y ahora ya no queremos soltar al papá y a la mamá. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán. Ese es el secreto, mis amados hermanos, que permite que los matrimonios sigan. Dice que son dos, pero en uno. El problema es que cuando nos casamos, y sobre todo, hermanos, cuando recurrimos a los filisteos y filisteas, ¿verdad? Pues nos topamos que como ellos no tienen nuestra manera de pensar, se les olvida que Jesús y nuestro Dios dijo, es que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y ya no van a ser dos, o más bien son dos pero como si fuera uno. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque son dos diferentes, los dos tienen que converger en un solo pensamiento, en un solo propósito, con una sola idea. Y es que ese es el problema, porque incluso lo vamos a ver desde muchos enfoques, incluido, mis amados hermanos, incluido el financiero. Porque, por ejemplo, por lo regular se escucha, mis amados hermanos, que cuando nos vinculamos, y antes no, antes la esposa en los roles tradicionales, la esposa estaba en casa y el marido se iba a trabajar. Hoy la economía no está tan sencilla como antes, y hoy tiene que salir a trabajar la esposa y tiene que trabajar el esposo. Y entonces nos vamos dando cuenta que también a partir de ello, estos roles, mis amados hermanos, cambian la manera de pensar de las personas y de las parejas, hermanos. Y esto es importante, hermanos, porque cuando hablamos del hecho de que tienen que tener un mismo pensamiento, cuando hablamos de lo financiero, no. He escuchado muchas parejas que dicen, sobre todo las damas, hermanos, dicen, no, yo lo mío es mío, yo trabajo para mí, y ya mi esposo tiene que cubrir todas las necesidades. Y el esposo no dice nada, es, yo le entro, yo no tengo problemas, o sea, así lo hacemos. Pero esto es interesante. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque deja en desventaja al hogar y a la familia. Porque si nosotros pensáramos que somos dos, pero en uno, ¿qué tendríamos que decir? Lo mío es de mi esposo y lo de mi esposo también me pertenece a mí. Esto es, estamos trabajando para un fin común, ¿cierto o falso? Y entonces no tiene que haber dos cajas de ahorro, tiene que haber uno en el cual los dos estamos aportando. Y no vemos cantidad, vemos el beneficio que va a traer el estar en pareja y el trabajar juntos. El independientemente de ser dos, porque no perdemos nuestra individualidad, sí podemos convergir en un solo pensamiento, que esta es la parte esencial. Y nos olvidamos, hermanos, a veces, ¿verdad?, que es así como nace la pareja. Después, pues por supuesto, una vez que se da esto, que ya no somos más dos separados, sino nos convertimos a uno, pues vendrán los hijos, ¿verdad? Después de los hijos, mis amados hermanos, se formará la familia. Esta es la base substancial de lo que debemos de tener. Por eso yo les decía, hermanos, hay una máxima que debemos de entender: lo que empieza mal, irremediablemente va a terminar mal. Por eso es que me decía una vez una hermana, estábamos platicando, dando un tema, y me decía, hermano, ¿cómo puedo hacer? No, quiero traer a mi niño, a mi hijo, lo quiero llevar a la iglesia, pero el papá no es de la iglesia. Y el papá no quiere dejar a mi niño que venga conmigo a la iglesia. ¿Cómo le hago? Pues mi consejo siempre es, pues platíquenlo. Siéntense y pónganse de acuerdo. Pero ¿cómo le hago si mi esposo no quiere conversar? Y le digo, entonces lo que sucede es que estamos recibiendo el pago de una mala decisión. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Qué necesidad tenía de irse a buscar? También hay hombres feos dentro de la iglesia, no solo en los filisteos. ¿Qué necesidad de irse a buscar un hombre feo allá afuera si habemos muchos aquí adentro? Por lo menos íbamos a tener la misma idea y a la misma dinámica. Hoy la situación hace que tengamos que pagar la factura, ¿o no? Porque no iniciamos desde esta línea que nuestro Dios establecía para sus hijos, hermanos. Ahora,
sí debemos entender algo, mis amados hermanos, hablando de estas cosas. Hay que reflexionar, no juzgar, porque no es la idea, sino poder entender qué es lo que ocurre con las parejas y con los matrimonios. Porque, hermanos, si un matrimonio no está bien, si la pareja no está bien, todo lo demás no va a estar bien, hermanos. Por eso es que cuando tenemos, y solamente pongo ejemplo, el matrimonio mixto, ¿verdad? Todo está bien hasta que nace el niño y yo lo quiero presentar y mi esposo lo quiere bautizar, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo pudo haber sido? Por Dios, hermana, por Dios, hermano, todo mundo lo vio venir menos usted, porque no quiso verlo. Y es que en esta línea, mis amados hermanos, es interesante porque también somos víctimas de nuestro pasado. Cuando nosotros estamos buscando pareja, ¿verdad? Siempre nos dicen que busquemos, bueno, nuestras hermanas, que busquemos al príncipe azul, y a los hombres las princesas, ¿no? Y entonces cuando la hermana anda buscando a su príncipe azul, lo único azul que se encuentra es un pitufo, hermanos. Ahora falta ver qué pitufo le tocó: el gruñón, el vanidoso, el tontín, el violento, porque para cada pitufo hay una acción, ¿o no? Y con eso yo tengo que convivir por andar buscando lo más azul. Y como aquí adentro no había azules, me fui a buscar el tono de azul que buscaba allá afuera. Es que acá no está el tono de azul que quiero. Y tenemos una complicación que a la postre, insisto, hay que pagar la factura. ¿Qué necesitamos entender entonces? Fíjense, mis amados hermanos, el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, pero ahora el verso 7, dice de la siguiente manera. Esto es parte de entender cómo inician los matrimonios. Dice San Mateo 18, 7: hay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos, mas hay de aquel hombre por el cual vienen los escándalos. A ver, mis amados hermanos, levanten su mano los que están casados, mis amados hermanos. Gracias, hermanos, bajen su mano. Ahora los que están felizmente casados, levántenla, hermanos, ya la alzaron. Gracias, hermanos. Ahora levanten la mano los que todavía no están casados. Ah, no, yo sí estoy casado. Los que no están casados. Que gracias, son poquitos, hermanos, pero está bien. ¿Por qué? Porque déjenme decirles, les tengo buenas y malas noticias. De acuerdo a lo que acaba de decir nuestro Señor Jesucristo, cada vez que nosotros tengamos una relación, no todo va a ser miel sobre hojuelas, problemas y dificultades y escándalos va a haber. Por eso yo iniciaba diciendo, pero hay que juzgar y no, perdón, hay que reflexionar y no juzgar. A ver, pero ¿qué es lo que yo quiero? Esto es, sí, hermanos, por supuesto que tiene que haber dificultades y diferencias, porque somos distintos, hombres y mujeres. Y eso es algo que no entendemos. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos un pensamiento mágico, y hablo hoy con nuestras hermanas, porque de repente nuestras hermanas, yo les decía, en la utopía de lo que buscan, como el hombre que quieren está en su mente, pues no lo van a encontrar en el mundo. No existe más. Porque la pareja perfecta no existe. La pareja perfecta se va creando con cada una de las cosas que hacemos. Entonces por eso dicen, a ver, es que puros problemas tengo. Habría que ver quién está o quién tiene los problemas. ¿Por qué nosotros no podemos encontrar eso? Sí, va a haber problemas, es obvio. Pero la situación no son los problemas, es cómo resolvemos los problemas. Cómo nosotros debemos entender dos cosas fundamentales. Primero, sí, somos diferentes. Y cuando ponemos a dos personas diferentes, lo más probable es que tengamos también diferencias en nuestra manera de pensar. Y entonces esto es esencial. ¿Por qué? Porque este es un problema común, hermanos, en el matrimonio. Termina el servicio, pensemos que todos somos los que estamos casados, ¿verdad? Termina el servicio, nos vamos a casa. La hermana ya cuando vamos de camino a casa dice, ay, mira qué rico huele, huele a hamburguesa. Y el esposo dice, hey, sí huele a hamburguesa. Y se sigue derecho. 5 minutos después de cruzar por donde vendían las hamburguesas, la hermana automáticamente se enojó. Y el esposo así como que, ¿qué pasó? No, nada, nada, nada. Yo, oh, ¿pero qué pasa, mujer? ¿Qué tienes? Nada, ya apúrate que lleguemos a la casa. Y ya llegando a casa, se espera toda la tarde, va a ser así. Dice, pues de cenar ni hablamos, ¿verdad? Y en la noche dice, ¿pero por qué estás enojada? Es que cuando veníamos pasando yo te dije que la hamburguesa, es más, te pregunté si tenías hambre. Pues no tenía en ese momento, te dije que no. Pues sí, pero ya no importa. A ver, mis amadas hermanas, les digo dos cosas fundamentales.
Los hombres tenemos 3 neuronas. Una nos sirve para comer, sí, otra nos sirve para conversar, la otra la usamos para trabajar. Si ustedes nos hablan cuando estamos comiendo, no les hacemos caso. Si nos hablan cuando estamos trabajando, no les hacemos caso, la neurona está ocupada. Si nosotros venimos manejando, ¿verdad? La neurona viene ocupada. Si usted quiere una hamburguesa, diga, amor, quiero una hamburguesa. Y estoy seguro que en esos momentos el hermano dice, órale, ¿cómo quiero? Mi princesa quiere una hamburguesa. Pero si usted le dice, huele a hamburguesa, ¿tienes hambre? Él le va a decir, no. Pero si usted le dice, quiero una hamburguesa, la va a llevar a comer la hamburguesa. Porque los hombres somos directos, las mujeres no. Vean qué diferente es esto que nos causa problemas. Es que yo quiero que ustedes entiendan, estoy seguro que más de uno ha ido al homenaje a la bandera. Dicen, saludar, ya, y todos saludamos. Firmes, ya. Si no dijeran eso, el hombre se quedaría así todo el tiempo. Tienen que ser firmes, ya, dijo firmes. Por esa circunstancia nuestro pensamiento es directo, el de las hermanas no. Esto ocasiona problemas. Por eso dice Jesucristo, imposible si están juntos que no haya problemas, ¿eh? Deben de entenderlo y deben de saber que se van a topar con problemas. Si usted está acostada y dice, oye amor, fíjate que creo que hace falta pintar la casa, ese hombre que usted tiene al lado le va a decir, sí, y ya. Pero si lo que usted quiere es que lo pinte, tiene que decirle, mi amor, mañana nos vamos a Costco, nos vamos a donde venden pintura y compramos una de pintura y unos rodillos y vamos a pintar. Le va a decir que sí, pero tiene que ser directo. Los hombres no entendemos las indirectas. No entendemos las indirectas ni las directas. Diga las cosas con sus palabras, con pocas palabras. Si el marido está saliendo atendiendo una llamada y se va a trabajar, usted dice, amor, no se te olvide traer el queso de regreso, por favor. Sí, claro que sí, ¿cuánto? Y él hablando por teléfono, tráete medio kilo, por favorcito, del Debra, para deshebrar. Vamos a hacer dobladas. Sí, yo lo traigo. Va a llegar en la tarde y cuando llegue, usted le va a decir, amor, ¿y el queso? Y la respuesta de su hombre maravilloso va a ser, ¿cuál queso? En la mañana yo te dije, no es culpa de su marido, no es tonto. Los hombres no somos tontos. Pero usted me agarró cuando estaba ocupando mi neurona. ¿Sabes qué? Ya debo de entender, se le va a olvidar. Cuando venga de regreso, calculando que ya viene cerca de la quesería. Amor, ¿te acuerdas del queso? Sí, aquí lo traigo. Y se va a regresar para ir por el queso porque no lo traía. Pero resolvemos el problema. Pero como no somos directos, porque además a las mujeres les gusta pelear, porque les gusta tener la razón. Cuando esperan a que llegue el esposo para decirle, no trajiste el queso, ¿verdad? Y él se va a querer con cada igual y va a decir, no traje el queso, pero ahorita me regreso. Ya déjalo, no importa, vamos a comer otra cosa, ¿no? Porque nos gusta el conflicto, porque somos diferentes. Y por eso dice, tengan cuidado, escándalos va a haber por todos lados, ¿eh? Y eso es normal, pero no porque sea normal quiere decir que nosotros no podemos cambiar la dinámica. Dice, hermanos, San Mateo capítulo 19, pero ahora vamos a leer parte del contexto de lo que leíamos desde el verso 3. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. San Mateo 19, verso 3, sucedía algo, mis hermanos, entre los apóstoles. Dice, y entonces se llegaron los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Qué imaginan ustedes, hermanos? La palabra por cualquier cosa. ¿Cómo, hermana? Porque no trajo el queso y ya me hartó. Eso podría ser una situación. ¿Por cuál otra cosa? Porque ojo, porque aquí están diciéndole, es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa. Y entonces yo que soy hombre le diría, es que todo el tiempo me pide el queso, ya estoy harto. Parece que no puede ir ella por el queso. No hace nada en todo el día, se la pasa ahí en la casa, soy el único que sale. Esa es la catarsis que un servidor tiene en consulta constante. Pero viene la esposa y dice, lo que pasa es que si él a mí no me hiciera enojar, yo me enojaría. Y entonces, complicaciones. Pero sigo leyendo. Dice, es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Y entonces se llegaron dice, y él respondiendo les dijo, no, habéis leído
que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo, y dijo: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es, no te puedes divorciar por cualquier cosa. Dios te ha unido por una razón. Verso 7, dícenle: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a nuestras mujeres? Dícele Jesús: por la dureza. ¿Qué significa la dureza de corazón? Por necios. Tanto él como ella son necios. No entienden que Dios nos hizo para estar juntos. Pero Señor, hay muchos problemas, pero tienen que estar juntos. Para eso nos hizo Dios desde el principio. ¿Se acuerdan que lo hablábamos? Dios no hizo un perro para Adán. Se dio cuenta que no era viable ni ayuda idónea. Dios no hizo un gato para Adán, porque dice: es que los animales no son la ayuda idónea de Adán. Tengo que hacerle a otro ser humano. Y entonces nos vamos dando cuenta, mis hermanos, que en ese sentido díceles el verso 9: y yo os digo que cualquiera que repudiera a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Dícenle sus discípulos. O sea, si no podemos divorciarnos por cualquier cosa, dicen los discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, pues mejor no se casa uno. ¿Es lo que está sucediendo actualmente o no? O sea, voy a estar peleando con esa mujer, mejor no me caso. Voy a tener que tolerar a ese hombre, mejor no me caso. Porque nosotros creemos que la dinámica tiene que ser negativa. Y dicen: no, si va a haber problemas, no se juzguen, resuélvanlos. Es normal, somos personas y deberíamos utilizarlo. Pero mejor preferimos decir lo que dicen los apóstoles: así no conviene casarse. O sea, mejor, más vale solo que mal acompañado, ¿no? Esa es nuestra idea inmediata. Pues sí, los que todavía no se casan y los que ya la regamos, pues, los que ya están, que Señor, pues no lo hubieras dicho antes, ¿no? Y dice: pues por eso tienen que entender lo que sucedió en un principio, para que entiendan cuál va a ser la dinámica. Ustedes se imaginan, que es algo que no dice la Escritura, ustedes se imaginan, hermanos, la dinámica de Adán y Eva, el problema que causó que Dios los sacara del paraíso, donde Eva fue la que se llevó la mayor parte de la culpa, ¿verdad? Y la sacaron. ¿Cómo ha de haber sido la situación con Adán en esos momentos? O sea, porque nos sacaron del paraíso por tu culpa. Espérate, tú también comiste. Pues sí, pero yo no hubiera comido si tú no me hubieras dado. Pues sí, pero yo no hubiera ido a comer si te hubieras comportado como el macho alfa que tendrías que haber sido. Pues sí, pero yo no hubiera hecho eso si tú me hicieras caso. Pues, y ahí nos va, es el primer problema agendado a nivel humanidad, hermanos. Y sin embargo Dios dice: pélense todo lo que quieran, son los dos únicos que hay, a ver cómo le hacen. Y eso es algo importante, hermanos, porque hoy en día nos estamos peleando los hombres y mujeres. Y perdónenme, mis amados hermanos, todavía no descubrimos otro planeta con otro tipo de mujeres ni con otro tipo de hombres para intercambiarnos. Somos los hombres que habemos y las mujeres que habemos. Por eso dice: acuérdense del principio, aprendan a resolver sus problemas, aprendan a tener cuidado. No traten de estarse juzgando todo el tiempo. Piensen en lo que están haciendo. Analicen su vida. ¿Por qué? Porque sí va a haber conflictos, porque sí va a haber diferencias. Hoy en día las personas se divorcian por incompatibilidad de caracteres. Pues claro que somos incompatibles. Mujeres, hombres, biológicamente somos distintos. Las feministas radicales dicen: a ver, los hombres tengan un hijo. Pues no podemos, no fuimos hechos para tener hijos. No hay manera. Nuestra estructura ósea, nuestra biología no fue construida para eso. Y luego los hombres dicen: a ver, las mujeres ténganlo sin los hombres. Pues sí se puede, con inseminación artificial. ¿Y de dónde sacan eso? Necesariamente necesitamos de los hombres. Es más, decían por ahí el otro día, dice: el patriarcado va a ganar. ¿Sé por qué? Porque ¿de dónde salió la mujer? ¿De dónde? La primera mujer, hablando de la humanidad. ¿De dónde nace la mujer? Ahí está, punto para el patriarcado, dice, ¿no? Pero es que el apóstol Pablo después dice: a ver, pero es que en Jesús no hay hombre, no hay mujer, no hay libre, no hay judío, todos somos uno, y las mujeres son coherederas del reino, ¿o no? Estamos igual. No tendríamos por qué pelearnos por quién es primero, si el huevo o la gallina. Debemos entendernos y amarnos independientemente de las dificultades que tiene que haber. Además,
Por eso, mis amados hermanos, nosotros debemos entender una cosa. Si las parejas, hermanos, son felices, esto va a dar como resultado hijos felices y hogares felices, hermanos. Si dentro del matrimonio, hermanos, la pareja es infeliz, ¿qué creen que va a producir? Un matrimonio infeliz, hermanos, ¿sí? Donde hay muchas ocasiones, hermanos, que debemos entender esta dinámica. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando un matrimonio es infeliz o cuando la pareja es infeliz, la repercusión y el pago o la factura van a tener que pagarla los hijos. ¿Qué culpa tienen los hijos de nuestras malas decisiones? Decían por ahí, pues tengo que seguir queriendo a lo que tengo aquí al lado. No se lo sacó en una rifa, porque además esto es algo importante. Cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, mándame a esa princesa que tienes elegida para mí. A las hermanas, Señor, mándame a ese príncipe azul que tanto añoro. Y nos casamos y decimos, ¿qué pasó, Señor? Dice, perdón, pero yo te vendé como a 20 o 30, tú elegiste a ese. Nadie te obligó, tú lo agarraste. Pero está chaparrito, pues no iba a crecer cuando se casara contigo, así era. Pero no estaba panzoncito, pues sí, pues va para allá. Son situaciones que nosotros vamos a entender. Claro, el problema, por eso Dios nos enamora, hermanos, Dios nos enamora porque de esa manera nosotros nubla nuestra visión. El enamoramiento, mis amados hermanos y hermanas, el enamoramiento es un proceso químico donde, gracias hermano, la dopamina, ¿verdad? Que es una de las causantes de todo esto, pues hace que nosotros nos enamoremos. La visión se nubla, ¿verdad? Nos salimos de la realidad. Es más, cuando estamos enamorados estamos medio psicóticos, nos salimos de la realidad. Porque vemos, sobre todo las hermanas, ven al chico y dicen, está guapísimo. Y las hermanas, sus amigas, así como que, no, amiga, date cuenta, no está tan guapo como tú piensas. No, sí está bien hermoso. Y la familia, hija, se trata de mejorar la raza, o sea, date cuenta, amor. No, ustedes lo dicen por envidia, yo lo amo con todo el corazón, ¿no? Es que no está tan guapo, pero por dentro está hermoso. Pues pélalo porque, híjole, no, o sea, date cuenta. ¿Y qué creen? Como está enamorada la hermana, pues lo ve maravilloso. Pero ¿qué creen? Les tengo malas noticias. El enamoramiento no dura más allá de 6 meses, 1 año en las más emocionadas. Y después dicen, ah, caray, era eso. Todos te dijimos, todos. Y entonces ya empezamos a ver otras virtudes. Bueno, pero es buena persona, ¿no? Ah, te diré también, no te ayuda. Ah, caramba, de veras, ¿no? Por eso cuando estamos en el enamoramiento, yo siempre les recomiendo a los chicos que están enamorando, obsérvenlo. Vean cómo trata a su mamá, cómo trata a los meseros, cómo trata a los hermanos, porque ese trato se lo van a dar a ustedes, ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Por eso les decía, si yo estoy buscando determinado perfil, necesito entender dónde encontrarlo. Tuve una paciente que llega conmigo y me dice, doctor, no sé qué hacer. Este es mi 4º novio, puros borrachos me tocan. Digo, ¿de verdad? Sí, de verdad, puros borrachos. Es más, no solo borrachos. De los 4, 3 son albañiles. Mi pregunta fue, pues ¿dónde los buscas? No, pues en tal lugar, porque entre más corriente, más ambiente. Digo, por Dios, o sea, tengo que decirlo como terapeuta. O sea, si tú los buscas ahí, lo que vas a encontrar, pues es lo que tienes. Ahora la pregunta es, ¿por qué estás buscando en ese lugar? ¿Qué es lo que hace que repitas esto? ¿Por qué entonces no estás cambiando el ciclo después de un tiempo y un proceso terapéutico? Porque nosotros pensamos que la terapia es una plática. Hermano, denle una plática y pareciera que un servidor con esa plática ¡trum!, transformó a todas las personas. Ojalá Dios tuviera esa posibilidad de hacer ese milagro con este servidor de ustedes. Pero no, hermanos, el proceso terapéutico es un proceso más prolongado, donde tenemos que erradicar pensamientos negativos para poner otros pensamientos que nos ayuden y nos hagan más funcionales. Platicando con esta chica, que además, dicho sea de paso, era una profesionista, Y entonces, después de un proceso no tan largo, pero interesante, un día llega y me dice, doctor, ya entendí por qué. Digo, a ver, cuénteme. Hasta yo estaba intrigado. ¿Qué pasó? Dice, mi papá, que ya no lo tenía, ya había fallecido, falleció en la adolescencia de ella. Dice, mi padre cuando llegaba borracho, porque era alcohólico, cuando llegaba borracho, era
maravilloso conmigo. Me amaba, me decía cosas muy bonitas, me quería muchísimo. Todo lo que no me demostraba en su juicio, me lo demostraba borracho. Yo era su princesa, se deshacía por mí, hasta flores me llevaba. Y yo lo que tengo en mi mente aquí de mi padre es cuando se acercaba y me daba un beso o me hablaba, su aliento. Y quien haya estado cerca de un alcohólico, dice uno, oye, nanita, apunta para allá, no, huele feo. Pero finalmente era su papá, y es lo que recordaba. Y entonces cada vez que estaba con un novio con esas características, ¿a quién encontraba? A su papá, ese papá que tanta falta le hacía. Por eso yo les digo, cuando nosotros hablamos de liderazgo y de que el papá aparezca, tenemos un papel bien importante, en serio, hasta ser mal ejemplo es bueno. Cuando nosotros les enseñamos a nuestras hijas a querer, claro que a veces se pasa uno. Yo lo platicaba con mis hijas, recuerdo, mi esposa no me va a dejar mentir, enfrente de donde vivíamos nosotros, vivían unos niños que, dicho sea de paso, pues su situación era un poco compleja y de familias muy disfuncionales, adictos, y ellos estaban chiquitos en la edad de mi hija y les decíamos los pelones a estos muchachos. Ahorita ya creo que sobrevive uno de los 4 que eran. Y yo le decía, ¿tú te imaginas que mi hija sea enamorada por uno de los pelones? Dios santo. No, yo me voy a encargar de que eso no suceda. ¿Cómo? Tratándola como la princesa que es. Y me pasé de tuesto y no encuentra a nadie. Porque dice, no, es que si mi papá esto, si mi papá, espérate, pero no busques a tu papá. Busca a alguien que te comprenda, con que tú te sientas bien, que puedas construir una pareja, porque esa es la intención, construir una pareja sana que nos dé a la postre una familia sana. Y esas son las cosas que nosotros deberíamos de entender y comprender, mis amados hermanos. ¿Cuáles son las principales causas por las que se puede destruir, mis amados hermanos, una pareja? Las principales, las esenciales, porque de esto tenemos que cuidarnos cuando vamos a formar un hogar, ya sea que lo empecemos, ya sea que lo tengamos o que quisiéramos reconstruirlo, porque eso es algo que debemos de considerar. Algo que debemos entender primeramente es casarse por los motivos equivocados. Es muy común, porque cuando nosotros nos casamos por los motivos equivocados, como yo dije, lo que mal empieza, mal termina. Esto es, me voy a casar porque creo que es lo que se tiene que hacer. O sea, todo el mundo se casa, yo también me tengo que casar. Y no es así. Cuando nosotros nos casamos por eso, lo más probable es que nos demos cuenta a la postre que nos equivocamos. A lo mejor hasta elegimos a la persona equivocada. 2, pues me tengo que casar porque el tren se me va, es el último vagón y quién sabe cómo me vaya. Mejor déjelo ir. A lo mejor conviene esperar otro tren. Pero como yo lo he dicho también, y esto es importantísimo, muy importante, hermanas, bájenle 3 niveles a su exigencia. El hombre que está en su mente no existe, pero hay mucha materia prima para que nos formen. De verdad, cuando nosotros eliminamos ese pensamiento mágico y trabajamos con nuestra pareja, creo que sí podemos transformar muchas cosas, pero debemos entenderlo. Otra razón, porque mis papás quieren. Es que mi papá quiere que me case, entonces no me queda otra más que casarme. Y Pablo lo dice, mis hermanos. Pero ese, si su hija se queda sin casar, no peca. Y si se quiere casar, tampoco peca. Lo importante es que hagan cosas que sean pensadas, que no sean nada más por este tipo de situaciones. Todos mis amigos están casados y me dicen, ¿y tú? ¿Para cuándo? Y entonces yo así como que, ¿y de dónde agarro, no? Yo les preguntaba y les decía hace rato, platicaba con mis hermanas y les decía, me dice una vez, hermano, ¿por qué no hace usted un congreso de puras personas solteras, viudas, divorciadas, los que están, para que nos encontremos y nos vinculemos? Y digo, si quieren está bien. Nada más les digo una cosa, a ese congreso van a llegar los niños de 35 que no se han salido de casa de sus papás, que no están trabajando todavía, y que si trabajan, hay como que le hacen, que prefieren estar en la computadora jugando con los videojuegos antes que formar un hogar. Van a llegar ahí, va a llegar ahí ese niño de mami que todavía no ha cortado el ombligo y que siga pegado y que piensa que su mamá le cocina mejor. Ese va a llegar también ahí. Va a llegar el hermano que ya lleva su 3er matrimonio con un niño en cada matrimonio, ese va a llegar ahí también. Va a llegar a ese lugar también, ¿verdad? El que no solamente
no se ha divorciado, vivía en una unión libre, anda con una y llega ahí a ver qué encuentra. Eso es lo que va a llegar. ¿Lo hacemos? Dicen, ah, caray, mejor no, mejor yo lo busco. Claro, porque tenemos que entender eso. Y ojo, porque también para los hombres, porque va a llegar a ese lugar la hermana que no se ha casado. Y la pregunta es, ¿por qué no se ha casado? Va a llegar la hermana que dice, yo soy una mujer emprendedora, luchona de esas 4x4, yo soy en el top 10, yo necesito del 11 para arriba. Perdón, hermana, el 11 no existe. Pues solo eso necesito. Esa va a llegar ahí, y lo siento porque el que la quiere intentar, Dios lo bendiga. Porque se va a tener dificultades mayores, porque esta no está pensando en bajarle. Va a llegar también esa mamá luchona que ya tiene 2 niños, una de cada papá, y que vive de la pensión, y que pues usted se anima, a lo mejor tiene que aportar también otra pensión después. Eso es lo que va a llegar ahí, porque es lo que hay. Y decimos, caramba, ¿y esto por qué? Porque se ha ido descomponiendo nuestra sociedad. Porque cada uno de nosotros ha dejado de hacer el papel que le corresponde. Lo hemos venido haciendo. Por lo tanto, nuestros hogares se están destruyendo. Porque nos hemos casado por las situaciones diferentes. Porque no puedo vivir en mi casa. Esa ha sido una de las más comunes. Antes, y esto es interesantísimo, hoy menos. También eso ha sido causa de que no se casen. Antes se casaban. Decía una vez, escuchaba yo en un TikTok que decía una viejita, hoy las niñas son muy promiscuas, dice. Antes las mujeres llegábamos vírgenes al matrimonio. Pues sí, se casaban a los 13 años, ingratas. 15 años ya tenían 2 chiquitillos. Pues cómo no. Hoy se piensa, porque esta hermana se casaba por librarse de sus papás que la maltrataban, que nada más la tenían lavando ropa de sus hermanos y haciendo de comer. Y se casó pensando que eso ya no lo iba a hacer. Ahora lo va a tener que hacer para alguien que ni conoce. Ya lo irá conociendo, pero va a tener que empezar con ello. Entonces debemos ser cautelosos con ello. Génesis capítulo 29, mis amados hermanos. Vean cómo sucedió este matrimonio, hermanos. Génesis 29, el verso es 30, mis hermanos. Perdón, 29:20, discúlpenme. 29:20 dice así. Así sirvió Jacob por Rachel 7 años y pareciéronle como pocos días. ¿Por qué? Es que, hermanos, Jacob, perdónenme la expresión, pero no fue tonto. ¿Sí recuerdan cómo se casó su papá? El papá de Jacob. ¿Ya se les olvidó, hermanos? Dice que Abraham llama a su siervo y le dice, a ver, ven, un favor, ve a la tierra de mi familia y consígueme una esposa para mi hijo. Y dice el siervo, va, señor, yo voy, órale, jalo, dicen los muchachos, ¿no? Si yo hubiera sido Isaac, yo creo que le doy la vuelta y me lo alcanzo y digo, tráeme una bonita, no seas gacho, ¿no? Pues no sé cuál me vaya a traer, ¿no? Porque él iba a ir y no iba a participar, Isaac, de saber quién iba a ser su mujer, la que quisiera. Es más, el siervo, para no meterse en problemas, ¿verdad? Porque si no dice, yo voy a tener problemas con el hijo de mi patrón. Se postra, hace oración, Señor, la que llegue y haga esto, esa va a ser. Así si la regué, yo le digo, yo no fui, fue el Señor. Yo le dije, Señor, el que tú quieras, y con eso me la libro, ¿no? Pero obviamente Jacob, sabiendo esto, dice, no, yo voy y me busco la mía. Llegó también con sus parientes y le dice a Labán, esta me gustó. Intercambiaron 7 años trabajar por ella. Pero dice que le parecieron pocos, porque ahí él ya no se casó porque el papá lo pidió. La iba buscando por amor, hermanos. Llegaron los 7 años y le dice a Labán, ahora sí ya, cumplí. ¿Cómo no? Ahí te va. Pero como antes, mis amados hermanos, las relaciones de todo tipo eran en silencio, a obscuras, sin ruido. Se levanta el otro y dice, ay, nanita, ¿qué pasó? ¿Por qué me engañaste? Le dice a Labán. No, es una costumbre, es que no puede salir la menor sin que salga la mayor. Por eso dicen que Labán fue el hombre más desafinado del mundo, porque le pidieron la menor y dio la mayor para los músicos. Y entonces, mis amados hermanos, tuvo que trabajarnos 7, otros 7 más, por una mujer a la cual amaba. Cuando hay amor, hermanos, y cuando inicia la pareja por amor, las cosas pueden cambiar.
¿Por qué? Porque cuando pasa el enamoramiento, voltea a la hermana, ve a su barrigoncito y dice, está bien, ya lo amo, nace el amor. Ya se le está cayendo el pelo, sí, pero lo quiero. Ya no es el enamoramiento. Ya entendí que lo elegí y hace cosas buenas. De mal ejemplo me sirve, está bien, que se quede conmigo en la casa. Era un lobo salvaje y dice Joan Sebastián, ya ahorita es un lobo domesticado. Entonces, ahí lo tenemos metido en casa, no pasa nada. Pero es que esto nació del amor y las cosas son diferentes. Por eso, cuando empieza una pareja, tendríamos que empezar amándonos, no empezar con todas estas necesidades, ¿verdad? Con todas estas situaciones que pueden tener circunstancias. Otra de las razones que puede dañar un matrimonio, mis hermanos, es no tener una visión común de lo que se quiere en la vida. Y esta es una de las razones que en la actualidad aparecen más. Por eso hoy las parejas que se vinculan, los dos quieren tener un perro. Y ahí andan los dos ridículos cargando al French Poodle, hermanos. Y ahí se lo pasan y digo, Dios santo. Porque tienen esa idea genérica, porque hemos olvidado hablarles del matrimonio, de las relaciones interpersonales. De verdad, yo no sé cómo lo hacen. Y cada quien, porque no se los hemos enseñado, pero tan maravilloso que es oler a nuestros bebés cuando están chiquitos. Tienen uno, vaya, es precioso. A ver, huele al perro. Porque es lo que hacen las parejas de hoy. Y todavía pero sus patitas huelen a chetos, dice. Están oliendo las patitas del perro. Cuando de verdad que nada es comparable con tener un bebé, un pedacito de carne, como dijera el poeta, un pedacito de carne, mitad tú, mitad yo. Sí, hay problemas, se va a enfermar algún día como el perro, pero ¿qué crees? El perro jamás va a aprenderme a decir papá. Y no saben lo maravilloso que es cuando se está enamorado de alguien. Y que ese alguien te dé otra copiecita tuya, perdón por los que somos feos. Y esa copiecita el día de mañana te va a decir, papá. Hijo, se siente maravilloso. El problema es que crecen y a los 25 te sigue diciendo, papá, tienes que pagar la renta. Papá, para la gasolina. Papá, es que ya no tengo dinero. Y pues querías que dijera papá, ¿no? Ahora aguántese. Pero esto es maravilloso, mis amados hermanos. A veces no hablamos de estas cosas. Por eso, hermanos, ¿cuál es la situación que daña? Cuando no tenemos una meta en común en la vida. Esto es que no hay algo, mis amados hermanos, que nos permita estar juntos. Pero yo les decía, es que lo mío es mío y lo de él es de él. Error garrafal. Lo que tenemos es nuestro y vamos a trabajar por él. El negocio es de los dos. La casa es de los dos y tenemos que luchar por ello. Pero hoy, como tenemos miedo y entramos con el miedo por delante, mejor nos casamos por bienes separados. Algo que le aprendí a mi padre, que fue un desinteresado increíble, mis amados hermanos, fue que un día se marchó de la casa y lo único que se llevó fue la ropa que llevaba puesta, hermanos. Y después, cuando yo lo vi, le dije, papá, pero ¿por qué se fue así? Dice, porque yo no podría quitarle a tu madre nada de las cosas que están ahí, porque todas le pertenecen. Y yo dije, ya entendí. Porque cuando nosotros nos esforzamos, y aquí es donde viene el sacrificio paterno, que son las cosas que hemos ido perdiendo los hombres, nosotros trabajamos para nuestra familia. Y cuando logramos ese objetivo de ver a nuestros hijos independientes, de ver a nuestra mujer que no necesita nada, es sentirse realmente desarrollados, es sentir que hemos alcanzado las metas. Pero se nos van olvidando, porque ahora yo trabajo por lo mío y ella trabaja por lo suyo, y entonces no tenemos nada que nos una, no hay metas en común. Porque cuando no hay metas en común en la pareja no tiene razón de ser. Hay que soñar juntos. Le digo a mi esposa, ahora tenemos un proyecto, queremos construir o adecuar la casa que mi madre me dejó al fallecer. Y le digo, me gustaría hacer esto y no sé si me dé tiempo. Pero tuve la virtud tan maravillosa de ser un loco que se enamoró de otra loca que está dispuesta a comprarme esas ideas. Y entonces me hace recordar lo que dice Alejandro Fernández, ¿verdad? Contagia la de todas tus locuras. Y cuando nosotros logramos eso, nos damos cuenta que las metas en común aparecen y me voy a morir y no voy a terminar de cumplir todas las metas que he planteado con ella. Porque obviamente las metas en común nos hace unirnos, las metas separadas nos alejan cada vez más. Por eso tenemos que ser cautelosos. Cuando no tenemos visión de futuro de ambos, yo le decía a mi esposa, cuando éramos novios, nosotros, bueno, ya tenía 13 años, 14, 13 años. Yo le llevo 3 años, hagan cuentas. Y cuando estábamos novios, que hacen dos adolescentes soñando
con casarse algún día. Y recuerdo que un día le dije, si nos quedamos juntos, ¿qué estaremos haciendo en 15 años? Llegaron esos 15 años y le dije, ¿y en otros 15? Y hoy estamos casi a punto de cumplirlos. Y yo ya tengo ideas para otros 15 más. Porque eso es justamente lo que tenemos que hacer, manejar metas en común. Pero tiene que haber ese mismo nivel de locura para decir, sí lo hacemos, vamos a hacerlo. No tener miedo por ello. Y entonces nos damos cuenta que, como dicen por ahí, tenemos una casa, pero cuando alguien la comparte con nosotros, la convierte en hogar. ¿Cómo alcanzar las metas? Eso hay que hablarlo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo conquistamos ese punto? ¿Cómo ponemos ese negocio? ¿Cómo nos vemos los dos trabajando? Y entonces las cosas son diferentes. No tiene por qué haber algo distinto. Amós, mis amados hermanos, capítulo 3. Amós, capítulo 3, hermanos. Dice de la siguiente manera el verso 3. Amós 3:3, hermanos. Amós 3:3. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice así: ¿andarán dos juntos si no anduvieren de acuerdo o de concierto? ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? Seguro que no. ¿Y por qué andamos con alguien que no es de la iglesia, que no guarda el sábado, que no le gustan las fiestas? ¿Por qué acercamos nuestro yugo con una persona que no comparte nuestras metas en común? Eso es algo que tendríamos que analizar. Yo le digo a los jóvenes, si ustedes, porque para mí, mis amados hermanos, no del todo es malo traer a alguien del mundo. Nada más que yo les decía, si ustedes se animan a casarse con alguien del mundo, antes de que se enamore usted de él, haga que él se enamore de Dios. Si se enamora de Dios, cásese con toda confianza. Pero si no, tenga cuidado, porque lo más probable es que después de que se case con usted, nunca más vuelva a poner un pie a la iglesia. Porque cuando estamos de conquista, los hombres siempre vamos a poner nuestra mejor cara, toda la vida. Cuando nosotros tenemos que quedar bien, ¿verdad? Hasta nos bañamos y nos perfumamos. Procuramos que no nos huelan los pies. No tenemos calcetines, los compramos, porque andamos de conquista. Yo les decía, bendito a Dios, existe el noviazgo y que existe el enamoramiento, porque las niñas solitas limpian la sala, sin que les digan nada, limpian la sala y lavan los platos, porque va a llegar el galán, va a llegar el novio, ese hombre poderoso, grande. Bueno, grande es un decir, porque llega un muchachito morenito, pelos parados, 1.60, que ni sabe hablar, pero bueno, ya llegó ahí. Y decimos, neta, hija, ¿es esto? Bueno, no se lo decimos, lo pensamos nada más aquí en la mente, ¿no? Pero son situaciones que nosotros debemos entender. ¿Para qué? Para poder lograr cosas tan importantes. Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Hace ratito lo leamos, mis amados hermanos. Mejores son dos que uno. Si te necesito a alguien, que ese alguien entonces sea con quien yo ande, ¿de acuerdo o no? Yo quiero que veamos lo poderoso de una pareja, hermanos, que está dispuesto a unir sus vidas, pero que además tienen las mismas metas en común, que además van hacia la misma línea. Y si esa meta en común es la vida eterna, no, hombre, hermanos, es que Dios prospera grandemente, porque nuestro Señor Jesucristo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te va a llegar, de verdad te va a llegar. Pero cuando uno de los dos no comparte esta idea, entonces no vamos a alcanzar a esa meta esencial. Necesitamos metas en común. Un problema también que afecta a las parejas son las expectativas, hermanos. Y esa es una situación crítica, sobre todo porque la hermana dice, es que tú no me amas como yo te amo. Y efectivamente, porque a lo mejor mi hermana me ama del 1 al 100, me ama en 100, y yo le amo en 50, pero ese es mi 100, no tengo más. Es lo que hay, disculpe lo mal amarrado, es lo que tengo. Es que mi marido nunca me dice cosas bonitas, pero nunca te lo ha dicho, ¿por qué te espantas el día de hoy? Aprende a vivir con ello o enséñale para que las cosas cambien.
Es que nunca me dice cosas bonitas. ¿Cómo te va a decir cosas bonitas si nunca le enseñaron a amar? Nunca le dijeron que tiene que aprender a decir cosas bonitas. Y yo les decía, ese es un problema que permea a los hijos. Cuando usted no acostumbra a sus hijos a decirles: hijo, te amo. Qué guapa, qué guapo estás el día de hoy. Qué bien te ves. Entonces, cuando nosotros no hacemos eso, porque nunca alguien lo hizo con nosotros, va a crecer con esa carencia. Y va a andar buscando y mendigando a alguien que se lo pueda decir, aunque esta persona se lo diga, para después violentarla. Porque eso es lo que ocurre. ¿Y por qué no lo dejas si te maltrata? Porque es el único que después de pegarme me dice: perdóname, mi amor, te amo. Y el otro nunca me dice nada. Yo les decía que hay un secreto, y lo comentaba con los hermanos. Cuando nosotros hablamos de este tipo de situaciones, hermanos, con las expectativas, cuando nosotros nos casamos, por lo regular, mis amados hermanos, la pareja, nuestra esposa, nos va a preguntar constantemente si la amamos. Estoy seguro, mis hermanos que levantaron la mano, que están casados, no me van a dejar mentir. Oye, amor, ¿me amas? Y yo les decía a mis hermanos, platicando, nuestra respuesta como caballeros que somos: pues ayer te llevé a comer tacos en la esquina, se te antojaron, pues te llevé porque te amo, para que comas tacos. Te compré los zapatos que querías, los caros esos de Flexi, te los compré, no te reclamé nada, es porque te amo. Y la mejor respuesta, si no te amara, ya me hubiera dicho hace tiempo: aquí estoy, aguantando todo, es por amor. Pero se nos olvida que lo que realmente nuestras hermanas quieren escuchar, y si me equivoco, por favor, corríjanme, mis hermanas, es que cuando nuestra hermana nos dice: ¿me amas?, lo que esperan es que yo deje el celular allá, la voltee a ver a los ojos, me le acerque y le diga: ¿cómo no te voy a amar si estás tan hermosa como el primer día en el que te conocí? Dile un beso de esos y la hermana va a estar con las piernitas temblando. Ese hombre me ama, por eso me quedé con él. Porque las mujeres se enamoran por lo que escuchan, de verdad. Y si usted no le dice cosas bonitas a su esposa, a alguien se las va a decir. Cuando salga por el pollo le va a decir: qué guapa se ve usted llevando el pollo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el marido no está ahí. Si usted no hace reír a su mujer, a alguien se va a ofrecer a hacerla reír. Por eso es que nosotros debemos entender esta dinámica. Ojo, mis hermanas, los varones nos enamoramos por los ojos. Si el marido llega a casa y la hermana le sale vestida con el camisón con el que se acostó a dormir, con las chanclas de pata de gallo y las calcetas que aprietan para afuera, hermanos, va a decir el hermano: ay, nanita, pues ¿y qué no estabas así en la mañana? No me dio tiempo de bañarme, ¿no? Y dices: híjole, eso es lo que hay. Pues sí. Y piensa: y no me la saqué en una rifa, no me la saqué en una rifa, algún día yo la elegí por algo. Porque no nos ponemos eso. Yo le decía: hermano, un día póngase guapa, que el hermano diga: ah, caray, ¿a dónde vamos? Y usted le dice: a ningún lado, te estaba esperando a ti. Y luego más, al que le van a temblar las piernas, ay, Dios mío, ¿cuánto me va a salir? Porque tiene que vernos, nos enamoramos de lo que vemos. Si todo el tiempo con el chongo ahí todo mal puesto, la gañosa siempre, pues ¿de dónde, hermanos? ¿Quién se va a enamorar con algo así? Por eso cuando el apóstol Pablo dice: provoquémonos al amor y a las buenas obras, es eso. Póngase guapa para su esposo. Hermano, sea detallista con nuestra hermana, dígale de vez en cuando que está maravillosa. Y entonces las cosas van a cambiar. Vamos a limitar y vamos a reducir estos espacios críticos. Mis amados hermanos, cuando no cumplimos nuestras expectativas es cuando soñamos en un imaginario, ¿verdad?, que no lo tenemos. Y entonces, hermanos, va a aparecer esto. Vean, este dibujo me gustó mucho. No cambies tu forma de ser por nadie. Quien de verdad te ama no te cambia, te complementa. Y debemos entender esta parte esencial. Es que yo quería otra cosa. Un día llega una pareja y me dice: mire, doctor, quiero que nos ayude. Quiero que mi esposo cambie, que sea más atento, que me regale cosas sin que yo le diga. Quiero que de vez en cuando se ocupe en las labores de la casa. Espérame tantito. ¿Todo eso quiere que cambie? Sí.
cómprese otro, le va a salir más barato que venir a la consulta. No vamos a acabar nunca, porque usted no quiere a este esposo, usted quiere otro esposo que tiene aquí en la mente y no es este, ¿eh? De paso no quiere que lo ponga yo así como si estuviera en el gym, porque no hay, ¿eh? Y entonces debemos entender que cuando nosotros no alcanzamos las expectativas, no se case, mejor busque otra pareja, espérese, porque al no cumplir las expectativas nos vamos a desenamorar y vamos a tener muchas dificultades. Génesis capítulo 1 verso 27, hermanos. Cuando no se alcanzan las expectativas, dice así, mis hermanos: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió, mis amados hermanos. Esto es, perdón, pero al marido que tú escogiste, a la mujer que tú escogiste, así la hizo Dios. Por eso yo les decía a los hermanos, nosotros tenemos una dificultad, tanto hombres como mujeres. Las mujeres quieren que nosotros los hombres las hagamos felices. Los hombres nos esmeramos por hacerlas felices. Y yo les digo, hermanos, por favor, tranquilos. A nuestras hermanas Dios les dio pelo lacio y ellas se las enchinan. Se ponen pestañas sobre las pestañas, pelo sobre el pelo, uñas sobre las uñas, y no están contentas. Usan zapatillas para verse más altas y no están contentas. Si Dios, dándole todo esto, no las hizo felices, ¿por qué creen que ustedes, simples mortales, van a hacerlas felices? Es que la felicidad está en nosotros, dentro de nosotros. Cuando la hermana reconozca que es una creación de Dios y una princesa de Dios, así como está, ese color cartoncito que tiene, bien, bonito, el cabello está encrespadito, no se apure, siempre va a haber alguien al que le guste ese cabello, porque aquí hay una situación crítica, que en muchas ocasiones esos defectos que nuestras hermanas ven son las cosas que a veces los hombres amamos. Y ahí está la hermana tapándose con maquillaje celular, que nosotros decimos ¿no? Pero se lo quitan, ay, no me gusta, se ve bien feo. Y nosotros cantándole ese lunar que tiene, cielito, ni le interesa. A veces nosotros decimos, ay, ya se están pintando el cabello, y el hombre dice, y tan bonito que se le ve ese mechoncito, me acuerdo de Talía, qué preciosa se ve. Y dice, Talía, sí, pero después de algunos años, ¿no? Y nos vamos quitando todas estas cosas, cuando realmente nosotros debemos entender que para poder entender al otro y querer al otro hay que aceptarnos a nosotros y saber que eso que está ahí, ese gordito pelón ahora, es su esposo y algún día usted lo eligió y debo seguirlo amando. Pero hermano, yo cuando lo conocí estaba bien galán, hoy está bien galón, pero es el mismo, el mismito, con kilitos de más. Digo, el tiempo hace lo suyo, pero es el mismo, el que usted un día se enamoró, ese que dijeron, amiga, date cuenta, y usted dijo, no, yo me quedo con ese, es ese. Nada más que han cambiado las cosas. Pero si existe el amor y el vínculo, nosotros tendríamos que seguir queriéndonos, independientemente de este tipo de circunstancias. Eclesiastés 7:29, mis amados hermanos, dice de la siguiente manera: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, único, así como está bien la hermana y el hermano. Es que ellos se buscan cuentas. Ay, hermana, tan bonita que tenía su pelo, y de tanto tinte, mire ya como lo trae, como de pelo de muñeca vieja. Tan bonita que estaba así. Por eso el consenso es tan importante, para que yo le guste a esa persona así como soy, y que ame esas arruguitas que hoy aparecieron, porque todos vamos cambiando, ¿o no? Y que yo aprenda a crecer con ello, que aprenda yo a amar. Pues ya ahora está peloncito, pues ni modo, pero ahora estoy enamorado de su esencia, no solo de lo de enfrente. Por eso, hermanos, por ahí en esa canción que decía, ¿verdad? No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más amor. Si eso existe, ¿qué importa que el pelo se le caiga? Le ponemos un peluquín pero ahí va a estar, porque el amor es el que está ahí, no es la imagen concreta. Ahora, claro, también hay que hacer lo propio, ¿verdad? Yo le digo, pocos pelos, pero peíneselos, hermano, por Dios. Porque a veces olvidamos esos detalles que son esenciales. Sí somos diferentes, pero cuídese, por Dios, hermano. Si comió cebolla, lávese la boca antes. Son cosas innecesarias. De vez en cuando perfúmese
quiere llegar, va a salir y huele a todo, hermanos. Dese oportunidad también. Pérdida de intimidad. Las parejas se deterioran por esto, mis amados hermanos. Cuando nosotros, hermanos, nos empezamos a negar a nosotros mismos por diferentes factores, la situación es crítica. Es más, déjenme decirles que en consulta, el problema fundamental que ahorita lo vamos a ver, que hace que la gota, perdón, es la gota que derrama el vaso, está relacionado, hermanas y hermanos, a la falta de intimidad y a las cuestiones económicas. Cuando nosotros no cubrimos estos aspectos, algo va a ocurrir, hermanos, y vamos a verlo. Pensar, y sobre todo cuando llegan los hijos, en el ciclo vital de la familia, mis amados hermanos, según Lauro Estrada, dice que cuando los hijos llegan, la intimidad se pierde, porque ahora todo se centra en el hijo. Por eso les decía a alguien, una cosa les voy a decir, hermanos, y por ahí lo dicen, y ahora aparece en el TikTok, antes no lo decían los TikTokers, pero hoy mencionan, tu esposo y tu esposa es el único que está contigo por voluntad propia. Tu hijo te ama porque tú lo provees, y porque eres su papá. ¿De verdad? Tu mamá te ama porque tú eres su hijo. Tu esposo te ama porque te quiere amar. Tu esposa te ama porque te quiere amar, porque no es de tu familia, El día que tú te separes de esa mujer y de ese hombre, te vas a convertir en el ex. Pero nadie ha escuchado que diga, allá va mi ex hijo. Por eso la atención, perdón hermanos, no se la tenemos que dar a los hijos. Ellos siempre van a estar con nosotros. Se la tenemos que dar a aquella o aquel que algún día, si desaparece, dejará de ser algo mío. El vínculo afectivo se rompe y se rompe todo. Por eso es con el que yo debo de trabajar, darle atención y cuidados. Es por el que me tengo que sacrificar. Y la gran mayoría dice, yo primero conocí padre y madre antes que esposo. Pues se va a morir su papá y su mamá y va a perder al esposo. Pero si usted atiende a su esposo, seguramente lo podrá vincular con los suegros de una manera positiva, porque todo lo ganamos por amor. Por eso es esencial entender esta parte, mis amados hermanos. Debemos de preocuparnos por la pareja. Es que mis hijos son primero. Pues mal hecho, porque si usted está bien con su esposo y con su esposa, sus hijos van a estar felices. Acuérdense que dijimos, parejas felices hacen hijos felices. Parejas e hijos felices hacen familias felices. Pero usted se está peleando con el único con el que debería de estar bien. Con el único. Si ustedes están bien, todo fluye. Es más, yo me voy todavía más allá, Cuando en casa nuestra esposa es feliz, todos vamos a estar tranquilos y felices. Además de esto, algo importante, mis hermanos, la mujer tiene dos objetivos fundamentales en la vida, que además los cumplen estoicamente: darle paz y tranquilidad a su esposo, y después, cuando ya la tiene, quitársela. Eso funciona, porque ustedes vean que la hermana está bien tranquila, nada más ven que el esposo llega, se sienta y pone el partido, 5 minutos después seguro pasa la hermana con la escoba o el trapeador. Es que nadie me ayuda, nadie hace nada, solo yo. Decimos, ¿que no estábamos tranquilos? Sí, pero ya se pasó de tranquilidad. Por eso le da tranquilidad, pero ella misma se las quita. Necesitamos entenderlo. Mis hermanos, fíjense que yo veía una boda una ocasión, asistí a una boda, y el hermano que dirigía dice, bueno, vamos a despedir a los novios. Ay, no, perdón, ya no son novios, ahora son esposos. Y casi pude ver que el hermano dijo, ay, no, ya no la tengo que agarrar entonces, porque pareciera que una vez que nos convertimos en esposos, se acaba el novio. Nada más piénselo. ¿Hace cuánto tiempo? O más bien, un pensamiento más cercano, ¿a quién de mis hermanas en estas 2 últimas semanas que pasaron, su esposo, antes de llegar a la casa, se paró en la esquinita, la abrazó y le dio un beso de aquellos que le daba en la adolescencia? ¿Quién? Levante su mano. ¿Cómo no? No se dice, hermana, yo todavía, dicen. Y alguien les dijo, échenles agua.
Porque mis amados hermanos, vamos perdiendo esto. Es que cómo nos vamos a ver, ya estamos grandes. Por eso hoy ustedes vean las parejas, los viejitos, ¿qué hacen? El viejito corriendo hasta por delante y ahí va la hermana con las maletas solita, pobrecita. Porque como ya son esposos, ya no hay atenciones, ya no le da la mano, ya no le dice, a ver, viejita, dámelo, yo soy el que carga en esta casa, ¿o no? Yo tengo esa costumbre, mis amados hermanos. A mí no me gusta que mi esposa cargue. Luego me regaña, dame, te ayudo. ¿Por qué si yo estoy aquí? Cuando no pueda ya. Las bolsas las cargo yo. Y en una mano porque con la otra te agarro. Y eso sí debe ser. Pero es que nosotros vamos eliminando al novio. Por eso le decía, cuando el hermano dijo, se van los novios. No, los novios ya no. Se van los esposos. Me dio la impresión que agarró un revólver, se lo puso en la cabeza al novio y ¡pum! Lo mató. Y a partir de esos momentos el hermano dejó de hacer esas cosas que hacía cuando era novio. Caerle de sorpresa a su casa, pasarse ratos hablando con ella, invitarla al cine. Yo les decía el otro día fui con mi esposa al cine y me daba risa ver a los muchachitos que llegaban. Porque decía, no tienen para comprar todo lo que yo te compro. Ahí van los dos con un ice para los dos. Y yo tengo un combo para ti, uno para mí. ¿Qué hubo? Antes no podía, ahora tengo. Y de aquí nos vamos a cenar, Digo, son cosas importantes que antes no las hacíamos y hoy podemos hacerlas o no. Pero dejamos de hacerlas. ¿Por qué? Porque pensamos que ya no se tendrían que hacer. Proverbios capítulo 5, hermanos, versos 18 y 19, hablando de la intimidad, hermanos. A veces hablar de la intimidad es complejo, porque decimos, ay hermano, está diciendo intimidad. Porque tenemos un tabú terrible en la intimidad, hermanos. Pero dice, hermanos, Proverbios capítulo 5, versos 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu mocedad. Qué maravilloso es esto, hermanos. Porque hay muchos que pensaban que las relaciones sexuales solo están vinculadas a la reproducción. ¿Y no es cierto? Si Dios dice, alégrate con la mujer de tu mocedad. Sigo leyendo, dice, como sierva amada, graciosa corza, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor, ¿qué cosa? O sea, el amor es recreativo. ¿No nos habían dicho eso, hermanos? Es que, hermanos, el amor vincula. Eso es algo que no podemos entender. Hay hermanas que dicen, ay, tú nada más piensas en eso. Es que el amor se fortalece a partir de las relaciones sexuales, hermanos. De verdad. Por eso una de las primeras cosas, hermanos, que dañan y deterioran a la pareja es cuando se niega el uno al otro. Cuando dejamos de hacer estas cosas. Por eso Pablo decía, no se nieguen el uno al otro. Si se apartan nada más un ratito y que sea por la oración y vuélvanse a juntar, porque Satanás al rato le pone otra que si quiere y usted va a decir, y no sé por qué. Pues porque usted no hacía lo que le tocaba, hermano o hermana. Cuando hay divorcios por infidelidad, yo siempre les digo, ¿no estábamos haciendo lo que nos tocaba? Tenemos que aprender a amarnos en toda la extensión de la palabra. Debemos de tener relaciones sexuales sanas. Debemos de hacer cosas que nos ayuden a vincularnos. La relación sexual se vincula al amor, hermanos. Por eso es tan maravilloso poder tener a una pareja a nuestro lado. Y por eso Pablo dice, mejor cásese y no se queme. Si usted va a andar con uno, con otro y con otro, se va a quemar, con ninguno va a poder tener este vínculo. Porque la relación sexual al servicio del amor nos une más. Cuando nada más es porque sí, terminamos con el mundo. Por eso el mundo, hermanos, no puede vincularse ni establecerse de manera directa. Cuando tenemos diferentes prioridades, ya lo vimos, prioridades personales, cada quien hace lo suyo. Dice Romanos capítulo 15, verso 2, hermanos. Ya voy a concluir, hermanos. Cada uno de nosotros, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Agrade a su prójimo en bien y edificación. Hermanos, nuestra misión es hacer que nuestra esposa se sienta bien. No digo que feliz, se sienta bien. Hermana, su misión es que su esposo se sienta bien. Lo dice Pablo. Deje de pensar en usted, no sea egoísta. Piense en el otro también. Y se va a dar cuenta que las cosas fluyen. De repente puede haber problemas porque sí, cuando la balanza se extiende solamente a un lado, hay complicaciones. El amor es recíproco, hermanos, Cuando leemos al apóstol Pablo que dice, el amor todo lo puede, todo lo soporta. Sí, pero de los dos bandos, hermanos. Cuando nada más es un solo bando, el que está soportando, el que está amando y todo esto, llega un momento en el que se cansa.
Pero cuando hay reciprocidad, por eso, mis amados hermanos, cuando nuestra esposa dice te amo, usted tiene que decirle yo te amo 2 veces más. Tenemos nosotros que ser recíprocos con ello. Las cosas que provocan amor, hermanos. Yo le decía a las hermanas, hermanas, de vez en cuando en las enchiladas hágale un corazoncito al esposo ahí con crema, órale, póngaselo. Hermano, por piedad, vea el corazón, no se lo voy a tragar sin darse cuenta que estaba ahí. Y dígale muchas gracias, mi vida. Y para ser recíproco, cuando usted se pare, vaya al baño, ¿verdad? Y esté en el espejo, póngale un post-it que le diga estás maravillosa, te amo. Y que la hermana llegue y diga, y hermana, por piedad, lávese la cara y vea el post-it, no lo vaya a tirar. Estas cosas nos fortalecen y nos unen. Por eso dice, cada quien piense en el otro, no piense en sí mismo. Y esto es cierto, a veces sucede. Hay ocasiones que las hermanas hacen compras de amor, van al mercado y se acuerdan de comprarle, este es el dulce que le gusta a los niños, este es el cereal que le gusta a mi esposo, y al final ellas no se dan nada. Y para amar a otro, primero hay que amarnos a nosotros mismos. Y después el esposo también tiene que hacer este tipo de circunstancias que nos ayuden. En Hebreos 13:16, hermanos, importantísimo, de hacer el bien y de la comunicación, no os olviden, porque de tales sacrificios, si es un sacrificio escucharla o no. Cuando llega la esposa y nos dice, fíjate amor, ni sabes qué acaba de ocurrir. La esposa del vecino, su hijo, lo encerraron al anexo. Y el hermano así como que, ay, qué interesante. Qué bueno que apagué mi partido de fútbol para escuchar esta noticia tan relevante para nuestras vidas, ¿no? Pero como dice aquí, la comunicación es un sacrificio que agrada a Dios, escúchela. Esté con ella, interésese. Yo le decía una vez, estaba yo en consulta y la hermana llegaba y me platicaba todas las complicaciones. Y yo le decía, ¿y a poco, hermana? Cuénteme, ¿y qué más pasó? Y me decía, no hombre, hermano, es que se ve que usted entiende a las personas y a las mujeres. Digo, pregúntenle a la mía. Ella dice que no le escucho, pero no me paga, pues ¿cómo le hago, hermanos? Porque le digo, hermanos, pues yo le escucho y le pongo atención porque me tiene que pagar la consulta. Pero si eso lo hace gratis con su esposo, no llegarían conmigo. Y esa es la idea, hermanos. Nosotros tenemos que ser ese psicólogo que necesita nuestra esposa. Cuando el dinero, mis amados hermanos, aparece como un ente que no vincula, sino que daña, hermanos, puede ocasionar problemas. Gastar sin consideración. De repente la hermana cree que somos ricos y gasta como si de veras. Y yo ya no tengo ni cómo hacerle para pagar la tarjeta, ¿no? Ahorrar en exceso. Hay hermanas que son demasiado ahorrativas, no disparan ni en defensa propia. Es mitad y mitad, hermanos. Sí se necesita, pero no podemos ser tampoco tan avaros, ni tampoco tan desprendidos. Busquemos un equilibrio, mis amados hermanos. 1 Timoteo capítulo 6, verso 10 dice, hermanos, porque el amor al dinero, ¿a quién ama usted? ¿Al dinero o al esposo? Y yo les decía a las hermanas también en la mañana que platicamos, a veces se pregunta, y esta pregunta para las mujeres, ¿quién es? ¿Qué papel les gustaría tener? ¿La esposa del campesino o la amante del rey? ¿Qué piensan, hermanas? ¿Con quién se vincularían? ¿Siendo que la esposa de un campesino o con la amante del rey? ¿Qué dicen, hermanas? La gran mayoría dice, pues mejor con la amante del rey, ¿no? Y yo les digo, pero el campesino las va a amar. Pues sí, pero de amor no se vive. Y le digo, y si de amor no se vive, entonces ¿por qué cuando les decimos, ¿qué es lo que usted quiere de un hombre? Que sea guapo, que trabaje, que sea solvente. ¿Y usted qué va a dar? Amor. Pero si de amor no se vive, ¿por qué trae a la mesa lo que usted no quiere recibir? Por eso necesitamos tener un equilibrio. Hay que equilibrar las cosas. Cuando hablamos de este tipo de situaciones, dice, si nosotros amamos más el dinero, puede ser que tengamos muchos males, porque muchos, dice, codiciando, algunos se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque hay muchos que prefieren irse a trabajar, porque la mujer le dice y le exige,
mejor me voy. Y ya después la mujer dice, mi marido nada más está en el trabajo y no viene a la iglesia. Bueno, hermana, ¿qué es lo que quiere? Necesitamos encontrar un equilibrio en ese sentido. Lucas capítulo 2, verso 15, nuestro Señor Jesucristo da este consejo, mis hermanos, respecto a las finanzas. Y díjoles, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto es importante. Yo sé que necesitamos cosas para vivir, pero eso no es todo, ni es lo más relevante, mis hermanos. Yo recuerdo, mis hermanas, cuando pasamos una situación crítica en casa con mi esposa, estaban los niños pequeñitos, y yo le decía, amor, hay dos situaciones. Sin problema me voy, manejo un taxi y busco otro trabajo, pero no estaría yo en la casa. Tenemos que sacrificar algo, no podemos tener todo en la vida. O me quedo con ellos en la tarde para convivir con mis hijos, o me voy a trabajar. Tomamos la decisión, hermanas, de que apretarnos el cinturón y convivir con mis hijos. Hoy creo que fue una buena decisión. Tuvimos que ponernos de acuerdo y decir, no nos alcanza el dinero, ¿qué hacemos? Pues uno de los dos tiene que irse a trabajar. No nos podemos quedar los dos aquí. Pero hay dos opciones: que tú te vayas a trabajar también y metemos a los niños a la guardería, o que uno de los dos le dedique el tiempo necesario a nuestros hijos. Hoy creo que tomamos una buena decisión, hermanos. Y alguien se tenía que sacrificar, alguien se tenía que quedar en casa. Mi esposa decidió hacerlo. Y íbamos pensándole, porque el tiempo pasa, mis amados hermanos, y después cuando crecemos ya no es tan fácil encontrar un trabajo. Dios es tan grande y tan maravilloso, mis amados hermanos, que nos provee de todo. Por eso nosotros necesitamos empezar a tomar las decisiones correctas. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 8 dice, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con ello. Y esto no habla de mediocridad, hermanos, habla de que disfrutemos las cosas que tenemos. ¿Tiene frijolitos? Cómaselos con todo el gusto del mundo y agradézcalos a Dios. Hoy podemos comernos un corte de carne, disfrútelo, hermano. Tenemos que aprender a disfrutar las cosas que tenemos, mis amados hermanos. El que no disfruta lo poco no va a disfrutar lo mucho. Hay personas que tienen mucho dinero y se quitan la vida. Necesitamos entender, mis amados hermanos, que no todo es dinero en este mundo, mis hermanos. La infidelidad rompe con el matrimonio, y con esto cierro, mis hermanos, Y muchos, cuando hablamos de infidelidad, mis amados hermanos, pensamos, hermanos, que una persona, la tercera en discordia, llega a nuestro hogar porque nos han dejado de amar. La infidelidad, mis amados hermanos, no inicia cuando una tercera persona llega a casa. La infidelidad, mis amados hermanos, aparece cuando nosotros cometemos muchos errores antes de juntarnos con otra persona. Esto es, la infidelidad, mis amados hermanos, es romper un pacto. Y tú y yo prometimos que nuestros asuntos los íbamos a arreglar juntos. Y ahora apenas tenemos un problema y vas y se los cuentas a tus hermanas, a tu mamá, a la iglesia. Me estás siendo infiel con eso. Porque tú prometiste que cuando tuviéramos problemas nos íbamos a sentar a arreglarlos, y hoy no me escuchas. Eso es ser infiel. Porque dijimos que cuando tuviéramos problemas no nos íbamos a ir a la cama enojados, y hoy lo hemos hecho. Eso es ser infiel. El que llegue una tercera persona es la cereza del pastel, hermanos. Por eso tenemos que analizar lo que ocurre. Y dentro de ello dice Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Con quién haces compromisos? Prometiste amar a tu esposa, cúmplelo. Prometiste amar a tu esposo, cúmplelo. Prometiste entenderlo y comprenderlo, cúmplelo. No lo quieras cambiar ahora, porque desde ahí empieza la infidelidad. Cuando rompemos los pactos. Es que prometimos que íbamos a ir a la iglesia cada sábado y ya no estás cumpliendo. A eso se le llama infidelidad. Estamos rompiendo un pacto. Cuando, mis amados hermanos, decidimos romper un pacto, vamos a romper cualquiera. Yo me casé contigo, dice, para formar un hogar, y ahora tu madre y tu hermana se meten en todo, y eso es ser infiel, porque es lo que ocurre a veces. Pero yo les decía algo que debemos entender, que ojalá si todos comprendiéramos, cuando los padres hacemos a hijos económicamente independientes, hermanos, emocionalmente independientes y espiritualmente independientes, no vamos a tener complicaciones. Pero a veces los padres que no entendemos esto,
Apenas tiene un pleito mi hija o mi hijo en el hogar. Papá, fíjate que tenemos un desacuerdo con este hombre. Vente para acá, mi amor, déjalo. Cuando yo tendré que decirle, se sientan y resuelvan su problema los dos. Ese es el trabajo. Papá, necesito dinero. Pues se ponen de acuerdo los dos y se van a vender palomitas en la esquina, pero resuelven su problema económico. Papá, fíjate que ya en la iglesia estoy harto porque el hermano Alberto ha dicho muchas cosas que me molestan, ya no quiero ir. Pues tienes que aprender y tienes que entender que también esos problemas espirituales los resuelves tú y que aguante con ello. Dicen que una vez un joven le decía, mamá, hoy no tengo deseos de ir a la iglesia, hoy me siento mal, no sé, no estoy de humor, siento que no tendría que ir a la escuela. Llega la mamá, a la iglesia, perdón. Llega la mamá y le dice, te entiendo, hijo, también he pasado muchas veces por esa situación. Entonces, ¿me puedo quedar? No, tienes que ir. Pero mamá, te estoy diciendo que me siento mal. Por eso tienes que ir, por esa misma razón, porque es la única manera de que enfrentes tus problemas. Eso es ser espiritualmente independientes. Aprenda usted a resolver sus problemas en la iglesia. Es que el hermano Alberto no me saludó. Vaya y hable con él, no me lo diga a mí. Es que los hermanos están tomando malas decisiones. Platíquelo con ellos, tenga el valor de hacerlo y se dará cuenta que las cosas pueden cambiar en ese sentido. Esto ya lo comenté, mis amados hermanos, y quiero concluir con esto, mis amados hermanos. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 15, verso 2, dice, cada quien agrade a su prójimo en bien y edificación. La recomendación para tener un matrimonio exitoso, mis amados hermanos, es pensar en el otro, es pensar en mi pareja, ambos al mismo tiempo. Cuando nosotros logramos pensar en el otro, las cosas cambian. Dicen que una ocasión, hermanos, y quiero concluir con esta historia, dicen que una ocasión se encuentran dos personas que estaban sentados, uno como esperando un autobús. Llegó un señor muy rico de la ciudad, era en un ranchito. Llega en ese ranchito y va el señor ahí sentado con una canasta de manzanas. Y llegando ahí, el señor del carro se estaciona y le dice, oiga, ¿lo puedo acercar a algún lado? Dice, pues estoy esperando el carro, yo creo que ya no tarda. Oiga, ¿y qué está haciendo usted? Dice, pues acabo de ir a hacer un negocio. Así dice. ¿Y de qué trata el negocio? Dice, pues cambié mi caballo por una oveja. ¿Cómo cambió usted un caballo por una oveja? Sí. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué no sabe usted que el caballo vale más que la oveja? Sí, dice, pero es que cuando yo vi la oveja, me acordé que mi esposa tenía deseos de una oveja. Y no me importa vender mi caballo e intercambiarlo, porque yo quiero hacer feliz a mi esposa con esa oveja. ¿Y qué pasó con la oveja? Pues yo ya la traía y la llevaba muy contento para la casa. Pero pasé y vi una señora que llevaba esta canasta de manzanas. Y me acordé que mi esposa un día dijo, tengo tantos deseos de manzanas. Antes en la casa de mis papás había un huerto enorme de manzanas. Yo hoy las extraño. ¿Cómo me gustaría una manzana? Y me acordé de ella y cambié la oveja por las manzanas. Dice, señor, pero usted está loco. Su esposa se va a molestar porque finalmente cambió un caballo por una cesta de manzanas. No, no se va a enojar mi esposa. Pero señor, es que ¿cuánto pueden haber costado una cesta de manzanas? ¿Y cuánto su caballo? Dice, pero yo sé que no se va a enojar mi esposa. Es que de verdad fue irresistible poder ver esas manzanas y no acordarme de ese deseo tan grande de mi esposa de las manzanas. Dice, ¿puedo acompañarlo para ver qué hace su esposa cuando le dé las manzanas y que sepa por qué cambió las manzanas? Vamos si quiere. Llegaron, se estaciona el carro, su esposa de lejos ve el carro y se acerca. Dice, oiga, ¿y no se va a disgustar su esposa de que yo llegue de sorpresa? No, al contrario, mi esposa ama las visitas. Es más, estoy seguro que hasta le va a invitar a comer. Y llegando dice, amor, me hubieras dicho que venías con alguien. Qué gusto, sea bienvenido. Pase, por favor, vamos a comer. Y dice así como que, uy, tiene razón. Pero antes de que comamos, dice, ¿ya vio lo que trajo su esposo? Dice, mi vida, trajiste manzanas. Pero pregúntele, ¿cuánto le costaron las manzanas? Y él así como que, ¿por qué? ¿Por qué tengo que preguntar eso? ¿Qué sucedió, amor? Pues fíjate, amor, que
pues iba yo caminando, iba yo con el caballo, cuando de repente vi a una persona que llevaba un borrego y me acordé de ti, que tú siempre quisiste un borrego. Ay, qué bonito. ¿Y qué pasó? Pues se lo cambié por el caballo. ¿Y el borrego, amor? Bueno, es que yo ya venía con el borrego para traértelo, pero vi la señora que llevaba las manzanas y dije, mi esposa tiene años añorando manzanas, y le cambié el borrego por las manzanas. Y ella agarra una manzana y la huele y lo abraza con todas sus fuerzas. Gracias, mi amor. Y dice, señora, pero su esposo cambió el caballo por las manzanas. Y le dice ella, pero se acordó de mí. Y a veces es lo único que necesitamos, acordarnos del otro. Una pareja feliz se ocupa del otro. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Pasa a vosotros.